Es difícil hablar de causas, más bien yo lo que planteo generalmente es hablar de hipótesis, es decir, cuáles podrían ser aquellos factores, aquellos elementos que podrían ayudarnos a entender por qué tenemos una tasa baja de abandono escolar, ¿no? Hay un elemento que tiene que ver, lógicamente, con la propia estructura socioeconómica, laboral, la propia inversión en educación en el País Vasco. Evidentemente esto es un factor a favor y que de alguna manera justifica y explica parte del bajo abandono escolar. Pero luego hay otra parte que tiene que ver con cómo se ha invertido esos dineros, ese dinero que hemos dicho que se ha invertido en educación, de qué manera se ha invertido y en qué se ha invertido. Hay una parte que tiene que ver con intentar mantener por todos los medios a la gente en el sistema, a los alumnos y a las alumnas. Mientras no los tenemos en los centros docentes, difícilmente podemos hacer algo para que continúen estudiando. Entonces, allí hay protocolos bastante precisos, con un seguimiento muy continuo, para que todo el tema de la desescolarización podamos ir erradicándola del sistema educativo vasco. Hay otro tema que tiene que ver con intentar ajustar cuáles son los niveles de exigencia curricular con la formación necesaria en un sistema educativo obligatorio. Es decir, tenemos que exigir aquellos aspectos que pensemos que son imprescindibles para que una persona se desenvuelva de una manera completa como ciudadano una vez que termina su escolarización obligatoria, pero pensando que estamos en un sistema obligatorio. Y hay un cierto ajuste dentro del sistema educativo entre lo que los centros exigen para la titulación y lo que las pruebas internacionales tipo PISA nos indican de cuál es el tipo de formación y de competencia que tienen nuestros alumnos. Hay otro aspecto que tiene que ver con la continuidad a lo largo del tiempo en las políticas de inclusividad. Es decir, mantener durante todos los años, desde que se empezó a instaurar las políticas de tratamiento de la diversidad con una multitud de programas, mantenerlo a lo largo de todos los años ha permitido, por un lado, que los centros sean conscientes de que tienen unos recursos que pueden contar con ellos para atender a la diversidad que se va generando en los centros. Pero, por otro lado, mantener como sistema estratégico, como elemento estratégico del sistema educativo vasco, la idea de que educar en la diversidad no es educar solamente unos cuantos, es educar a la mayor población posible dentro del sistema educativo. De tal manera que lo que pretendemos fundamentalmente es que el sistema educativo vasco responda no a unos cuantos, sino a la totalidad del alumnado. Hay otro elemento, otra hipótesis, para explicar también el bajo abandono, que tiene que ver con el prestigio y la calidad de la formación profesional que se da en el País Vasco. Es una formación profesional muy ligada al contexto productivo, con unas relaciones muy íntimas con las empresas, que ha ido generando en los últimos años sistemas de formación mucho más adaptados a las necesidades de los alumnos y alumnas que se escolarizan en estos niveles y que, por lo tanto, no solamente escolariza cada vez más alumnos dentro de la formación profesional, sea de grado medio o de grado superior, sino que tiene un alto éxito de promoción dentro de estos dos niveles de formación profesional. Y finalmente hay un elemento que tiene que ver con el contexto social. La educación en el País Vasco es importante porque el País Vasco carece de recursos naturales. Evidentemente, para nosotros el conocimiento, el saber, el generar conocimiento dentro de la población es un elemento que nos va a garantizar un futuro y, por lo tanto, para nosotros el pensar que la educación es algo que no solamente nos va a permitir salir de la crisis mejor, sino seguir creciendo como sociedad, es un elemento estratégico en la comprensión de lo que entendemos que tiene que ser la sociedad vasca.